Te contaré una historia. El mundo está lleno de organizaciones con mucho poder en sus manos, pero todas tienen algo en común: le temen a un hombre llamado Pedro. Y lo más sorprendente es que es un anciano de más de 60 años. Tal vez si hubiese seguido su camino, su reputación nunca se hubiese manchado, pero ya es tarde. Miles de personas quieren eliminarlo para quitarle el dinero que se ganó a lo largo de su vida. Algo lamentable, aunque si es así, ¿por qué nadie lo ha encontrado todavía?, preguntó un hombre en el suelo. A lo que otro hombre, levantándose y caminando hacia él, le responde que sin importar qué, no lo encontrarán, porque el Pedro que están buscando ya no existe. Bueno, retrocedamos un poco en la historia. Con unos 3 meses estaría bien. Recuerda que este webtoon se llama Pedro el asesino. El señor Ba es un anciano que se rehúsa a ir al médico a pesar de que sabe su delicado estado de salud y que a lo mucho le quedan unos 3 meses de vida con suerte. Una situación bastante difícil pero comprensible. Estar sus últimos días en un hospital no vale la pena, especialmente porque la muerte no es algo que lo asuste. Él siempre ha vivido al borde del abismo. Haber dedicado 50 años de su vida a una corporación no le pesa. Tuvo una vida plena, aunque nunca tuvo la oportunidad de ni siquiera tomarse una foto, cuando menos. A la librería llegó un estudiante buscando un libro de secundaria para su hermano menor. Para mi sorpresa, el señor Ba es muy amable. Incluso mientras lo busca, conversa con ella, preguntándole si va a la preparatoria de esta zona y si está en tercer año, porque lleva una etiqueta verde. Una conversación que no tiene nada del otro mundo, por lo que ella responde que así es. Él es muy observador. Cuando saca los libros, la chica se asusta al ver que son nuevos, lo que quiere decir que serán muy caros y no tiene tanto para pagarlos. Ese no es su problema, le dice el señor Baen destapándolos. Ahora ya no son nuevos y el precio ha bajado. Y para terminar esta transacción, cierra con un consejo: cuida a tus seres queridos. De esa manera podrás vivir una vida sin remordimientos. Algo extraño, por lo que ella le pregunta si se arrepiente de algo. La respuesta es sí. Después de todo, lleva mucho tiempo en este mundo, y a pesar de que ha hecho muchas cosas, algunas pesan más que otras, generándole un pequeño recuerdo de una señora protegiendo a su hija. Creyendo que no lo entendería, le dice que piense en su hermano y no tome decisiones que podrían carcomerle la conciencia. Es más, aún está a tiempo de arrepentirse. Esto tomó a la chica por sorpresa, pero es más comprensible de lo que parece, debido a que la secundaria en esta zona solo tiene hasta segundo año, ya que es una escuela nueva, y ella le confirmó que estaba en tercero. Así es, utilizó esas preguntas para desenmascararla. Debido a que apenas cruzó la puerta de la biblioteca, él reconoció un olor a sangre que provenía de su cuchillo, a pesar de que aún lo tenía oculto. En este punto, ella no puede retroceder a su ataque. Llegó muy lejos como para hacerlo. El detalle es que a pesar de estar en una posición de ventaja, su instinto le dice que si ataca a este hombre será su fin. Cuando el señor Bae se giró, ella retrocedió instintivamente, y eso que él solo quería dejarle los libros en el mostrador, no tenía otras intenciones. Con esto le dice que se vaya, ya que la única parte real de su historia es que tenía un hermano menor. Para el señor Bae, esta chica es un libro abierto prácticamente. Apenas la vio, supo que había crecido en el orfanato Jeonbuk al igual que él. Ese no es un orfanato realmente, es un lugar en donde entrenan desde pequeños, así que conoce bien todas sus tácticas, incluso las que le faltan, porque se lanza sobre ella de golpe diciéndole que las reglas dicen que si fracasas en eliminar al primer objetivo, pasan al plan B. El plan B es acabar con el objetivo y con la gente al instante. Al protegerla con su cuerpo, el señor Bae resultó herido. Para colmo, al momento de reaccionar fue demasiado tarde. Uno de esos hombres ya la tenía, y sin poder pensar en siquiera qué hacer, de inmediato sintió un golpe en la cara. Esto decepcionó a uno de los tipos, porque al parecer ni el legendario Pedro pudo vencer al tiempo o a una enfermedad terminal. A escena entra Octópodo, quien con una actitud bastante calmada le dice no entender por qué alguien como él, y estando en esa condición, pone nervioso al nuevo jefe de la organización, y es que es tanto su interés que ya le colocaron una recompensa a su cabeza, por lo que es prácticamente imposible que salga con vida de esto, debido a que 7.600 millones de won son una cantidad que cualquiera quisiera ganar. Estos son más o menos 6 millones de dólares.
una cifra muy curiosa porque es exactamente la misma cantidad que él ganó durante sus 50 años de trabajo. Y es que no es casualidad, porque su plata es la recompensa. Octópodo le pide que lo deje acabarlo, sería como un honor, además de que así podrá cobrar la recompensa sin tanto problema. Después de todo, no le queda mucho tiempo en este mundo, iniciando con una lluvia de golpes hacia Pedro, quien al terminar quedó noqueado en la bodega, o eso les hizo creer, porque al ver que bajaron la guardia le lanzó una granada de luz para cegarlos y así escapar de la biblioteca. Cuando el efecto pasó, Octópodo envió a sus hombres a buscarlo rápido, debido a que no podría estar tan lejos con esa herida y en estas condiciones, sin mencionar que tienen poco tiempo antes de que alguien se les adelante. Él tenía razón, Pedro no estaba lejos, con mucho esfuerzo logró llegar hasta un parque, en donde mientras se escondía de la lluvia pensaba en que no pudo defenderse. Este no es el único pensamiento que tiene, porque nunca conoció una vida fuera de la organización. Mientras que unos tomaban clases para aprender a escribir, él aprendía la forma correcta de atacar para no fallar con un objetivo. Él nunca realizó una llamada, en su lugar aprendió a interceptarlas para descifrar códigos. Nunca tuvo citas, pero sí tuvo que infiltrarse como espía en otros países. Toda su vida se la pasó luchando para hacer crecer esta organización, pero cuando un nuevo jefe llegó a la cabeza, todo cambió, dando la orden de eliminarlo al enterarse de su enfermedad terminal. Lo desechó como si no fuese nada, como si estos 50 años no valieran. Y claro, él sabía que este camino no lo llevaría a premios o reconocimientos, tan solo quería un final con honor, no esto. Enojado bajo la lluvia, se promete a sí mismo no dejar que se queden con esa plata, ya que la tenía destinada para algo muy específico, así que no morirá aquí. Al menos esa era la determinación que tenía, porque del cansancio terminó colapsando. En la guardia de Octópodo, sus hombres se lamentaban el haberlo dejado escapar, porque eran muchos los planes que tenían para hacer con ese dinero que se iban a ganar, y mientras fantaseaban mirando su foto, alguien entró a la cocina diciendo: "Esa es la primer foto que me toman en toda mi vida". No, no puede ser, solo tiene la misma ropa, una casualidad. A este adolescente le piden que se vaya, este no era un lugar seguro para él. La respuesta del chico fue que tampoco entiende lo que pasó. Al despertar ya se encontraba en esta condición. Los hombres de Octópodo, al no entender nada, piensan que se trata de la competencia, por lo que tratan de intimidarlo un poco, sin imaginarse en que este chico lo detendría solo utilizando una mano, y el otro hombre que estaba a su espalda intentó atacarlo. Sí, solo intentó, porque con una ráfaga de golpes lo dejó fuera de pelea. Entonces el de cabello largo tomó un cuchillo, haciendo que el chico le digan que saber utilizar armas afiladas es de tercer nivel, utilizar cualquier arma es de segundo nivel, y utilizar cualquier objeto como un arma es de primer nivel. Eso mientras tomaba un tentáculo de un pulpo que estaba en la cocina. Pensando que seguía fastidiándolos, el tipo de cabello largo se lanzó sobre él, y sin notarlo, el chico lo desarmó en un abrir y cerrar de ojos, para atraparlo con el mismo tentáculo en un solo movimiento, y terminó lanzándolo al espagueti que estaban cocinando. Antes de quedar inconsciente, él le preguntó quién es y qué quiere, a lo que el chico responde que solo quería destruir el único registro que quedaba de él antes de ir por la revancha con Octópodo. Octópodo no estaba en este restaurante porque iba camino a cumplir una misión, y en el trayecto le dijo al estudiante que debe avisarle en cuanto Pedro aparezca, porque si ya la salvó una vez, él necesitará saber si está bien por dejarla en sus manos. Sin saber qué hacer, Pedro se fue a una estación de autobuses y en el baño se miró sin entender ni mucho menos creer lo que estaba pasando, porque hasta la herida y el dolor que le estaba causando su enfermedad desaparecieron. De igual manera, esto lo beneficia porque la organización no podrá reconocerlo en estas condiciones, así que tiene la ventaja porque ese Pedro ya no existe. De la nada dejó de concentrarse en sus pensamientos por unos hombres que estaban hablando de cómo engañaron a unos chicos. Al parecer eran agentes o representantes que se estaban riendo de un chico que no leyó el contrato porque necesitaba la plata rápido para pagar los medicamentos de su madre, y como pago le dieron $63 cuando el contrato real era de 60,000. Aunque son malas personas, esto no es problema de Pedro, al menos en un principio, porque estaban fumando en un baño público incomodando tanto a niños como a ancianos. Entonces él fue a decirles que fumen afuera. Como te imaginarás, estos tipos se rieron de él porque se creía un héroe,
sonríe y le dan unas cuantas palmaditas en la cara por ser tan bueno, además de que como los hizo reír lo dejarán marcharse sin ningún problema por el error que acaba de cometer. Esto lo van a lamentar porque Pedro sacó a todas las personas del baño para encerrarse con ellos y enseñarles a respetar a sus mayores. Recuerda que en su mente aún tiene 60 años. Primero no queda con tan solo 2 golpes al que se atrevió a bofetearlo y su amigo asustado saca una navaja que no sabe ni siquiera utilizar. Es más, Pedro le dice que debe tener cuidado, si no hasta podría lastimarse solo. Y no es únicamente por el mal agarre que tiene, sino porque toda su postura está mal. Pensando que estas eran simples tonterías, lo ataca, haciendo que Pedro lo desarme con una mano para luego golpearlo con la otra en el cuello. Y ya teniéndolo reducido, le dice que no lo eliminará, pero tiene que mejorar esa actitud. El tipo en el suelo le pregunta quién es, a lo que Pedro responde: si contesto esa pregunta, no podrás salir de este baño respirando, dejándolo tan asustado que mojó sus pantalones. Como no puede utilizar esa ropa sucia, le quita el traje a su amigo y afuera nota que su cuenta bancaria ya está en 0. Esto le hizo entender que lo están tratando de la peor manera posible, ya que la única petición que le hizo la organización fue que dejaran su dinero en paz. ¿Recuerdas lo del orfanato Jeon Wang? Al principio esta sí era una fundación que ayudaba a la gente, pero crecieron de una manera inexplicable hasta que se convirtieron en una de las organizaciones más importantes del mundo, con influencias en gobiernos y hasta en la economía global. Su nombre ante el público es el Club de la Gloria, y Pedro, quien había jurado protegerla hasta ahora, está a punto de destruirla. Octópodo a todas estas llegó a una bodega para cumplir con una misión: eliminar a un directivo de la organización rival. El director no se veía asustado, de hecho estaba listo esperando su visita, aunque nada grande, después de todo solo es un profesional, no es como si se tratase de uno de los 12 apóstoles. De las sombras salieron 4 hombres de élite rodeándolo y atacándolo al mismo tiempo. Esto no fue nada para Octópodo, quien los acabó en un instante. Octópodo, clase B, habilidad contorsionismo total. Con la misión cumplida, regresó a su restaurante guarida, en donde se entera de lo ocurrido con sus hombres. Este trabajo lo reconoció de inmediato, fue hecho por Pedro. No hay señal de armas, las cámaras fueron desconectadas y las grabaciones fueron robadas. Tanto él como la estudiante piensan en cómo pudo lograrlo con las heridas que tenía, y una duda mayor para la estudiante es por qué Pedro la salvó colocándose en riesgo. Al entrar a una especie de salón, ven a un hombre comiendo. Octópodo le dice que no sabía que tenía una reunión hoy, a lo que el mesero dice que no es así, y Pedro en el fondo contesta que tienen algo pendiente, unos 7.600 millones de woms. Octópodo reacciona rápidamente diciéndole al mesero que cierre, pensando que este tipo es socio de Pedro, porque no lo recuerda de la organización y la recompensa aún no es pública, por lo que podría ser un hijo o un aprendiz, pero no tiene sentido, Pedro siempre trabajó solo. Tomando el control de la situación, Octópodo le da 2 opciones. Una, que le diga en dónde está Pedro y lo dejará ir, o la otra es que no le diga y no podrá seguir respirando. Pedro en el fondo dejó de comer y eligió la opción 3. Te diré quién soy y a cambio tendré que eliminarte, al igual que lo hice con tus subordinados. Soy Pedro. Creyendo que es una broma, Octópodo se enoja y le dice que si Pedro no hizo este desastre afuera y no lo envió a él, entonces ¿quién es? Y cómo saben lo de la recompensa. Resignado, Pedro le dice que responderá a todas sus preguntas con una condición: que lo venza. Una idea que le gusta. Después de todo, a esto se dedica Octópodo, especialmente ahora que el mesero tiene un arma real, lo que le da la ventaja automáticamente. Bueno, eso parecía, porque Pedro con los palillos que estaba comiendo lo elimina en un instante. Al ver su habilidad, no puede evitar sentir curiosidad por quién es y quién lo entrenó, porque alguien así de imponente no pasa desapercibido en este trabajo. Esto le trajo una idea a Octópodo: ¿qué tal si se une a su grupo? Así él lo podrá entrenar para mejorar sus habilidades. Y aprovecha un descuido para sacar otra arma. Pedro, al ver esto, se cubrió con la mesa. Un mal chiste para Octópodo, porque esto solo funciona en las películas, pero igual insiste en perdonarlo si se une a él. Con lo que no contaba es que solo era salsa derramada en el suelo. Pedro realmente estaba encima de una columna esperando el momento para atacar. Primero lo cegó con salsa picante, luego lo desarmó y le dio un golpe en el mentón para desorientarlo. De esta manera solo haría falta el golpe final.
Increíblemente, Octópodo, que estaba en el suelo aún con vida, no podía procesar bien todo lo que había ocurrido. Su fuerza y velocidad son muy superiores a las que él se ha enfrentado. Por alguna razón, esto le trajo recuerdos de su entrenamiento, especialmente las palabras de su mentor, quien le dijo que seguramente se enfrentaría con alguien mucho más fuerte que él en el futuro. Por eso debe tener un movimiento especial, el cual será su último recurso, y debe utilizarlo solo cuando el rival crea que ya ganó, cosa que hace cuando Pedro le da la espalda, aplicándole el movimiento que perfeccionó cuando apenas era un adolescente. El problema es que se equivocó, tal vez por la salsa que tenía en los ojos, ya que en lugar de Pedro tomó fue al mesero. Pero eso no importa, porque lo que siente y sabe es que este tipo lo llevará a la tumba, porque su fuerza es igual a la de los 12 apóstoles. Entonces trata de negociar. ¿Qué tal si se queda con la aprendiz? Un buen trato para Pedro, así que Octópodo se marcha pensando que estaría salvo. Solo que antes de salir, Pedro le recuerda que nunca se le debe dar la espalda a un rival, creyendo que ya le has ganado. Esas mismas palabras se las dio su instructor, Pedro la leyenda, y aún más importante que eso es lo que le dijo reciente cuando le reveló su identidad, debido a que nadie sale con vida después de ver a Pedro. Al entender esto, Octópodo dejó de respirar, no por la impresión, sino porque Pedro lo atacó en un instante utilizando su movimiento especial, quebrándole todas las articulaciones. La noticia del final de Octópodo viajó bastante rápido, incluso llegó a uno de los 12 apóstoles, quien dio la orden de hacer pública su recompensa, ya que es extraño que Pedro se curara de una herida de bala en tan solo un día, y eliminara a alguien clase B en esas condiciones sin dejar evidencias. El anuncio fue publicado por medio de la fundación en una especie de carta para ayuda a la asistencia de adultos mayores, con una foto suya y el teléfono de asistencia, 0760000. Sí, esa es la cantidad. Ahora todos irán tras Pedro, pero no es necesario que lo busquen, ya que él mismo va a ir hasta allá. Para cumplir su objetivo, Pedro necesitará ayuda de algunos aliados y sabe perfectamente a quién acudir, llegando hasta unos baños abandonados en donde hay muchos vagabundos durmiendo en el suelo. Así que con cuidado camina hasta el fondo activando un pasadizo secreto. La vista de ese lugar lo dejó muy sorprendido porque hay muchas más cosas lujosas que la última vez que vino. Algo que le llama la atención porque la dueña de todo esto es ciega. Esta mujer fue compañera de Pedro cuando él trabajaba en la organización, por eso siempre se mantiene alerta, especialmente en este caso, porque no es uno de esos vagos que bajan accidentalmente, y lo sabe porque es bastante simple. Siente que es alguien joven y no huele alcohol, en su lugar huele a sangre, un aroma que conoce bastante bien. De la nada le dice que si lo envió al Club de la Gloria para eliminarla no la tendrá tan fácil, dando inicio a una serie de golpes que Pedro esquiva fácilmente. Y ella reconoce su habilidad e incluso le da un cumplido a sus reflejos, porque nunca se había enfrentado a alguien así. Incluso sentiría miedo de no ser porque no siente que él tenga la intención de dañarla, y aprovechando que bajó la guardia le dice a Alexander su perro que ataque. Pedro lo dominó fácilmente, no con fuerza, sino que Alexander lo reconoció. Luego de una larga explicación, la mujer le dice que le cuente más detalles porque quiere perder unos cuantos años al igual que él. Esta conversación no tiene sentido para Pedro porque ni siquiera él sabe cómo fue que terminó de esta manera. Regresando a algo más importante, Pedro le dice que quiere acabar con el Club de la Gloria y su plan es destruirlo desde adentro. Para eso debe hacerse pasar por un recluta y una vez dentro con su experiencia le será bastante fácil escalar peldaño a peldaño para cumplir su objetivo. Aprovechando que todos estarán ocupados buscando al viejo Pedro y no le darán importancia a él. El único detalle es que las personas que pueden entrar a esta organización son los que vienen del orfanato Jeonnam, pero Pedro ya sabía esto obviamente, por lo que irá a la preparatoria del Club de la Gloria. Allí destaca por su apariencia física de inmediato, y si te lo preguntas, sí, se cambió el nombre, solo que le seguiré diciendo Pedro para evitar confusiones. Esta no es una escuela normal, aquí continúan los huérfanos que sobrevivieron al entrenamiento en el orfanato, solo la élite, y también hay estudiantes normales, claro, hijos de gente rica o becados como en cualquier otra escuela. Es una fachada a fin de cuentas, lo que lo deja con una sola opción, llamar la atención de las personas correctas desde el primer día. Así serán ellos los que vengan a buscarlo, y aprovechando que hay una reunión en donde todos los estudiantes están presentes, se sube a la tarima para presentarse. Sus pasatiempos son pelear y asesinar.
Esto fue una sorpresa para los profesores, los estudiantes normales, los estudiantes del club, la mujer ciega y hasta el perro. Podrás cuestionar sus métodos, pero no sus resultados, ya que termina diciendo que asesina el tiempo, o sea que mata a los ratos libres sin hacer nada. A eso se refería. Un mensaje entre líneas que funcionó porque alguien fue a buscarlo de inmediato. Bueno, él es Jin Seul, quien lo está buscando por otra cosa. Resulta que Pedro le coqueteó a su novia. No fue así. Ella le coqueteó a él, pero bueno, celos, malditos celos. De todas formas, esto le servirá para llamar la atención, ya que este chico no es ordinario. Él es el líder de una banda que tiene atemorizada a toda una prefectura en el distrito donde viven, solo que últimamente se dedicó a su novia, el amor de su vida. Como sea, la pelea la comienza él. No te preocupes, Pedro la termina, pero solo con un golpe de su dedo. Él sabe lo que hace. Esta situación no se extiende más ya que un profesor se lo lleva porque esa conducta no está permitida en esta escuela. Los del club, por su parte, estaban considerando en qué hacer, dejarlo pasar como un chiste o eliminarlo antes de que intente algo. Quien asiste a esta escuela también es la chica de la biblioteca quien conoció hace unos días, y ella lo reconoció, por lo que teme que acabe con este lugar también como lo hizo con el restaurante de Octópodo. Ella es Eun Billón y Pedro fue a buscarla durante el almuerzo. Aquí nos enteramos lo que pasó ese día en el restaurante después de que acabó con Octópodo. Pedro fue quien le dio su foto y le dijo que cuando los de la organización le preguntaran qué pasó aquí, les dijeran que este hombre los eliminó a todos. De esta manera la dejarían seguir viviendo y pues funcionó. Aunque le agradece lo que pasó ese día, no debió haber venido a este lugar, no sabe en dónde se está metiendo. Exactamente por eso fue a buscarla. Pedro necesita que sea su guía en esta escuela, y para demostrarle que también sabe cosas, la llama Yuna antes de irse. Ese es su nombre real, y de aquí en adelante la seguiremos llamando así para evitar confusiones. Al día siguiente conocemos a Jonathan, una promesa del atletismo que se retira hoy mismo porque un estudiante nuevo lo humilló sin siquiera tener la ropa adecuada. Y en los deportes no es lo único en lo que destaca Pedro, porque en la clase de cocina hace un conejo con manzanas, demostrando su habilidad que tiene para manejar el cuchillo. En la parte de atrás de la escuela, el profesor Lee estaba siendo intimidado por unos estudiantes que no querían limpiar. En Corea es normal que los estudiantes ayuden con el aseo en general de la institución, solo que ellos no querían, y como él amenazó con llamar a sus padres, lo grabaron para denunciarlo por intentar chantajearlos, y rematan lanzándolo contra los pupitres dañados. Pedro, que iba pasando por ahí, les preguntó si golpearon al profesor Lee. El líder de ese grupo no responde, tan solo le dice que se vaya, y como ve que Pedro no se fue, comenzó a atacarlo, sin ni siquiera llegar a tocarlo, hasta que se cansó de esto y lo golpea con una mano, la misma mano que después utiliza para romper un ladrillo con el que el chico de atrás lo iba a golpear. Después de tremenda arrastrada, los obliga a disculparse con el profesor Lee y se marchan. En el suelo ve el teléfono y accidentalmente cuando lo toma comienza a subir la grabación que hicieron del profesor, por lo que este lo ataca para detenerlo. Él no es un profesor ordinario, es más, reconoció sus habilidades desde el primer momento en que lo vio y lo confirmó ahora que no derramó ni una sola gota de su café en esta pelea. Con las cartas sobre la mesa, el profesor Lee le pregunta en dónde aprendió a pelear así y por qué lo hizo, a lo que Pedro responde que se vengarán de quien le quitó a su familia y su dinero, porque lo hicieron sentir invisible, como si no existiera, como si ya estuviese muerto. Esto llama la atención del profesor Lee, por lo que lo invita a unirse al club de voluntariado, sí, al club fachada de esta organización. Todo esto fue un plan de Pedro, quien realmente lo reconoció al instante, por eso comenzó a destacar desde que llegó. A la entrada del club se sorprende bastante porque ve a muchos chicos, y en serio piensa por un instante que este sí puede ser un simple club escolar. Sus caras son bastante jóvenes y muy inocentes. Lo único que le puede confirmar que llegó al lugar correcto es que Yuna estaba ahí. También conoce a las dos promesas de este lugar, Hyun-deok, habilidad velocidad, y Shan-dong, habilidad fuerza y agarre. En este salón todos están muy inconformes porque él no tuvo que vivir el entrenamiento infernal por el que ellos tuvieron que pasar, así que el profesor Lee les dice que pueden darle una bienvenida si eso es lo que quieren, de lo que se harán cargo las dos estrellas del lugar, quienes entrenan a diario para ser una leyenda al igual que Pedro el apóstol, iniciando de una vez con su ataque, y durante la pelea no
notan que Pedro pudo aguantarlos a los dos al tiempo, al mismo tiempo que los iba analizando, porque su ventaja son los ataques combinados. Lamentablemente esta pelea no la vemos, pero gracias a Yuna nos enteramos que Pedro escapó sin hacerles un rasguño a ellos, con la diferencia de que este ni siquiera soltó una gota de sudor. Entonces le exige que le diga qué es lo que planea en este lugar. Evidentemente Pedro no le cuenta nada, porque aún no es el momento. En otra escuela, un conductor de autobús estaba bastante feliz porque se iba a ganar mucho dinero en un solo viaje. Lo curioso es que no eran estudiantes, solo era un hombre que tenía mucho equipaje. Y ahora entiende por qué el precio era tan alto, ya que tiene que ayudarle a subir todas esas maletas que pesan bastante. A lo que el hombre le dicen que hagan una apuesta. Si adivina qué hay en las maletas, le pagará el doble. Al final, el chofer subió todo sin preguntar por el miedo que le dio, aunque recuerda haber visto una de esas maletas moverse. Regresando al club del voluntariado, el profesor Lee les estaba asignando una misión muy importante, tanto así que la persona que la acepte y la complete recibirá su licencia como profesional, una oportunidad que Yuna y Pedro estaban esperando. La misión era un rescate. Resulta que desde hace algún tiempo alguien se ha estado llevando a unos estudiantes, y justo anoche se llevaron al hijo del director de la escuela, quien no solo quiere rescatar a su hijo, sino que quiere venganza. Pedro, Yuna y los hermanos fueron los únicos que aceptaron esta misión. El primer paso es infiltrarse en una feria o parque de diversiones, ya sabes, para pasar desapercibidos y que así esta persona los confunda con estudiantes promedio, debido a que este fue el último lugar en donde se le vio al hijo del director Choi, y es probable que se lo hubiesen llevado desde aquí al igual que a los demás chicos. Y bueno, esta fue toda la información que les dieron para la misión. Al ser novatos no entendían nada. El único que se veía bastante tranquilo era Pedro. De igual manera tiene 60 años de experiencia en este campo. Él sabe lo que tiene que hacer, y eso es subirse a las atracciones, juegos y ganar, incluso en las casetas donde todo estaba arreglado. Ellos, al nunca haber estado en un lugar como este, actúan como lo que son, adolescentes con una infancia negada. Mientras descansaba, el teléfono de Yuna captó la señal de unos audífonos con el nombre del hijo del director Choi, así que fue a revisar en el baño y se los encontró a una chica. El problema es que no es buena para hablar con la gente y la asusta de inmediato, tanto así que hizo que su novio entrara al baño para defenderla. El tipo nunca se imaginó que estaba a nada de ver a San Pedro por ser un buscapleitos. Yuna al final no les hizo nada, y como ya estaban intimidados de todas maneras, fue fácil que la chica les devolviera los audífonos. Con esto, Pedro ya termina su análisis, debido a que todo este tiempo estuvo pendiente de la aplicación de reserva del parque de diversiones, y el único juego que siempre estaba agotado era la mansión del terror, el único lugar en donde los gritos de alguien no llamaría la atención, sin mencionar que no ha visto entrar a nadie a pesar de que la aplicación dice que mantiene ocupada. Con esto los cuatro dejan de jugar e inician con la primera parte de la misión, dejarse llevar de la misma manera que todos, debido a que el humo que salía de la mansión no era como un humo común y corriente, sino un gas para dormir a los curiosos. De esta manera se los podían llevar sin tanto escándalo y por su propia cuenta. Por otro lado, su profesor / entrenador llegó para pedirle al secretario del club que los llame para cancelar la misión, debido a que no era tan sencillo como parecía, porque la persona responsable de estas desapariciones es Sandong Park, quien fue nominado para ser un apóstol en su época. El problema es que ya es muy tarde, y aunque el estudiante le dice a su profesor que los chicos pueden escapar de alguien así si trabajan juntos, a él no le asusta eso, sino lo que les puede hacer un enfermo como ese, mostrándole una prótesis que tiene en lugar de su pierna. Y para colmo, Sandong Park descubrió que ellos tan solo estaban fingiendo estar dormidos. Antes de tomar a Yuna, él escucha su teléfono y contesta la llamada del profesor Lee, quien de una vez lo reconoce y le advierte que si llega a hacerle algo a alguno de sus estudiantes lo va a destruir. Sandong, de una forma bastante irónica, le dice que esa no es la forma de hablar con un viejo conocido, pero claro, entiende que esté enojado después de haberle quitado una pierna, e imagina que tendrá miedo de que le haga lo mismo a sus estudiantes, por lo que le propone un juego. Si adivina cuántas piernas tendrá cuando los encuentren, dejará ir al hijo del director. Esto, lejos de enojarlo, lo asusta demasiado. Incluso el estudiante que estaba con él quedó sorprendido al verlo temblar. Sin más que hacer, el profesor Lee les pide que le griten todo lo que ven para que él los pueda encontrar, y el único que responde es Che, avisando a Sandong que ya dejaron de fingir estar dormidos, porque ellos sabían que iban a ir por los dos más débiles, así que ahora ellos se convirtieron en su objetivo. Yuna aprovecha esta distracción para tratar de despertar a Pedro, quien al parecer sí había caído con el
efecto del gas, debido a que él sí tiene la boca cerrada, o sea que sus músculos se relajaron. Obvio, no es así, él solo fingió de la manera correcta. Con Pedro despierto, Yuna intenta quitarse el amarre como le enseñaron en la academia, aunque no funcionó y Pedro es quien debe enseñarle cómo se hace. Es más, él solo estaba esperando el momento preciso para atacar sin que los dañara. Después de liberarla, van con los otros y en el camino Pedro le pregunta a Yuna si le gustan las apuestas. En el otro cuarto, Che y Hyung estaban sorprendidos al ver que un oficinista hiciera todo esto. De igual manera, no importa, deben cumplir con la misión. Al ver su determinación, Sang-dong les propone un juego. Si ganan, les dirá dónde está el hijo del director, pero si pierden, tendrán que darle una pierna a cada uno. Emocionados con esta propuesta, la aceptan, y Sang-dong, para hacer las cosas más interesantes, les dio un cuchillo, así estarán en igualdad de condiciones. Esto fue grandioso para Hyung, ya que él fue el mejor de su generación en la lucha con cuchillos. En medio del vaivén de ataques, Hyung sabe que es cuestión de tiempo para que el viejo se canse y cometa un error, porque a pesar de que tiene buena habilidad, la edad es algo que le juega en contra, sin imaginarse que realmente siempre estuvo en desventaja a pesar de que parecían los mismos cuchillos, porque él le dio uno que no tiene filo. En ese momento llegaron Pedro y Yuna a ayudarlos, cosa que no necesita porque esta no es su pelea, sin mencionar que de no ganar no habría nada que ellos dos pudieran hacerle. De la nada los hermanos comenzaron a explicarle a Sang-dong la única meta que tienen en la vida. En el orfanato existe una prueba final para graduarse. Esta se llama la prueba infernal, en la cual deben pasar todo un mes en el bosque sin comida ni agua. Lo único que les dan para acompañarlos es una bala a cada quien. Como es un bosque no explorado, los animales son bastante peligrosos. Todos utilizaron la bala de diferente manera, contra animales, para traicionarse y contra ellos mismos porque no aguantaron la presión, a diferencia de ellos dos que solo lo utilizaron hasta el final. De 181 participantes de la división 58 fueron los únicos en regresar a casa. Tiempo después se enteraron que el apóstol Pedro en esta prueba fue el único en sobrevivir sin utilizar la bala, y después de él nadie en 58 años lo ha logrado. Desde ese día ellos se han estado esforzando para convertirse en una leyenda como él, así que Sang-dong tan solo es un pequeño escalón para llegar a su meta, comenzando con su ataque combinado. Chen lo sostiene con su fuerza inmovilizándolo, y Hyung desde arriba lo ataca con el cuchillo. Al ver su habilidad, Sang-dong decidió cambiar la apuesta de su pierna a su brazo, una distracción que le funcionó porque de igual manera un cuchillo sin filo no corta, pero se puede utilizar de otras maneras. Este era un gran plan que no funcionó. Ese cuchillo se rompió casi que sin esfuerzo. Resulta que Sang-dong lo que tiene es una espada corta, un kukri. Tiene más masa y más peso que una espada común, y al haberla utilizado toda la vida es prácticamente un cuchillo para él. Una buena estrategia para engañar a sus rivales. Cansado de esto, Sang-dong con un ataque rápido los deja fuera de combate, no sin antes que ellos le digan a sus compañeros que escapen de aquí. Noqueado, Sang-dong dice que no sería capaz de eliminar a unos estudiantes, son demasiado jóvenes para hacerles esto, aunque por otro lado es momento de cobrar la apuesta. Justo antes de hacerlo, Pedro lo interrumpe, diciendo que pueden hacer algo más interesante doblando la apuesta. Si ganan, le dará sus dos piernas y un brazo, incluso puede cortar su cabeza si eso es lo que quiere. Sang-dong, aceptando, le da un cuchillo con las mismas palabras. No será divertido si yo tengo la ventaja. Para Pedro no es necesario, él solo tomará una charola. Después de llorar de la risa, Sang-dong lo ataca solo para demostrarle lo ingenuo que es por ser tan joven. De igual manera, una charola de metal no aguantará ni siquiera 10 golpes. Mientras ellos pelean, el profesor Lee seguía en camino para encontrarlos, recordando lo que le ocurrió a él. Resulta que Sang-dong había hecho que la organización se metiera en problemas bastante serios, y la única solución es que ellos mismos eliminaran a Sang-dong para al menos llegar a un acuerdo con las otras partes. Él fue uno de los encargados en esta misión. En el equipo que estaba solo aceptaban a rango B o superior, por lo que con 5 serían más que suficientes para acabarlo, pero no fue así. Sang-dong con un solo movimiento dejó a todos fuera de combate. El movimiento y habilidad de su espada era muy superior a todo lo que ellos habían visto. Ese día el profesor Lee lo perdió todo.
De regreso a la pelea de Pedro, su escudo se partió por la mitad y sin defensas Sandong habría ganado. Al menos eso pensó por un instante, ya que este siempre fue el plan de Pedro, utilizar el filo de su cuchillo para tener un arma igual de afilada. Y es que esto no fue una casualidad, definitivamente Sandong vio cómo se rompió la charola por la mitad mientras que él evadía ese golpe fatal. No es un tipo ordinario este estudiante. Como sea, Sandong sabe que su juventud le juega en contra por la falta de experiencia y decide lanzarle su abrigo para distraerlo y atacarlo por debajo cuando éste lo esquive. Al final logró cortarlo, lo alcanzó. No, de hecho ni siquiera estuvo cerca. Por otro lado, Pedro estuvo a nada de quitarle la mano, dejándolo muy asustado porque este chico fue directo por su cabeza sin dudarlo. Pedro no le dio tiempo de seguir pensando en esta situación e inició con una seguidilla de ataques dando todo lo que tiene, aprovechando que su ventaja es la velocidad, porque la charola no pesa nada en comparación al kukri. Ahora solo es cuestión de tiempo para que su propia arma lo canse y pierda, pensó Yuna, pero era muchísimo más complicado que eso. Y una herida en la mejilla de Pedro se lo confirmó. Resulta que Sandong tenía dagas ocultas dentro de su espada. Al tener un arma mucho más liviana, su velocidad dejó de ser una desventaja, colocando a Pedro en apuros ahora, y sin algo lo bastantemente fuerte le costará remontar. Cuando todo parecía perdido, Sandong se detuvo y soltó la daga. Él ni siquiera entendía por qué sus manos no le respondían, así que Pedro le explica. Su objetivo nunca fue la cabeza, solo lo obligó a defenderse con las manos por instinto. De esta manera podría cortar arterias, nervios, tejido y todo lo que necesitara para generar movimiento. Esto le hizo ver a Sandong que la persona que tenía junto a él no era común. Es un monstruo que ha eliminado a miles de personas antes y ahora es su turno. Antes de darle el golpe final, Pedro le dice que menospreció la charola ante su espada y ahora que la situación cambió, entenderá el error que cometió.